Lo que estás a punto de escuchar es un testimonio íntimo y demoledor sobre la batalla que libramos todos, la guerra entre el ruido del mundo y el silencio del alma. Esta es la odisea de Ezequiel, un hombre consumido por la ansiedad que lo perdió todo, su salud, su matrimonio, su paz, y cuya única tabla de salvación fue un objeto que había despreciado. Prepárate para el shock de una crisis de pánico que lo llevó al colapso, un acto de fe desesperado ante un objeto olvidado, y la revelación final de que la paz no se encuentra en las pastillas, sino en la cadena de cuentas de la Madre de Dios. Soy el Padre Daniel, y esta carta, escrita por Ezequiel, me obliga a compartir su verdad, la historia del hombre que volvió al rosario y recuperó la paz. Si sientes que tu mente no te da tregua, que la ansiedad te está robando la vida, o que has agotado todos los recursos humanos, quédate, porque al final de este relato te entregaré la fórmula incondicional para silenciar la tormenta interior y encontrar la serenidad que tu alma clama. Ezequiel era un hombre de 42 años, cuya vida se había convertido en una carrera desenfrenada contra el tiempo y la incertidumbre. Era un broker financiero exitoso, su mundo era el sonido constante de las alarmas bursátiles, la adrenalina de las grandes apuestas y la obsesión por el control total. Había sustituido la fe de su infancia por el dogma del pragmatismo y la eficiencia. Su esposa Laura, una mujer paciente, y sus dos hijos, Mateo y Sofía, eran víctimas secundarias de su ritmo frenético. Ezequiel no tenía tiempo para la quietud, mucho menos para la oración. El rosario de su madre, un simple conjunto de cuentas de madera de olivo, colgaba olvidado en el espejo de un armario, un recordatorio polvoriento de un pasado que consideraba ingenuo. La crisis comenzó como un susurro, transformándose rápidamente en un aullido. La ansiedad, producto de años de estrés y autoexigencia, se manifestaba en ataques de pánico que lo paralizaban, insomnio crónico y una irritabilidad constante que destruía cualquier rastro de paz en su hogar. Las pastillas se volvieron su única forma de escape, y el miedo, su sombra perpetua. El trabajo, su antiguo santuario, se convirtió en una trampa de ansiedad. No me hables de rosarios, Laura, espetaba Ezequiel con el rostro tenso. Necesito soluciones reales, necesito controlar mi mente. El rosario no paga las cuentas ni detiene este infierno en mi cabeza. La tensión se rompió la noche en que Ezequiel sufrió un ataque de pánico tan severo que tuvo que ser hospitalizado. El terror era físico, la sensación de muerte era inminente, pero la causa era puramente mental. El diagnóstico médico fue un golpe demoledor a su orgullo, estrés postraumático severo y trastorno de ansiedad generalizada. La sentencia: tenía que alejarse de su trabajo o su corazón no resistiría. Ezequiel regresó a casa, humillado y quebrado. Su mundo se había derrumbado. No solo perdió su trabajo y su estatus, sino que se dio cuenta de que su familia estaba al borde de la ruptura. Laura, agotada por la lucha, había empacado sus maletas. Ezequiel, dijo Laura, sus ojos llenos de lágrimas contenidas, te amo, pero no puedo vivir con el fantasma de la ansiedad. Te has perdido a ti mismo y nos has perdido a nosotros. Si no encuentras una forma de sanar tu alma, no podré quedarme. El ultimátum de Laura fue el último clavo en su ataúd emocional. Ezequiel se encerró en el dormitorio, sintiendo que había fallado en todo. Miró el espejo del armario y allí, entre el polvo y el olvido, vio el rosario de su madre. Con la desesperación de un náufrago, tomó el rosario de madera. Las cuentas se sentían frías y extrañas en sus dedos. No sabía rezar, no recordaba las oraciones. Su mente estaba demasiado saturada de ruido para concentrarse. Virgen María, Madre de Dios, gritó Ezequiel con la voz rota. Yo no sé rezar, mi mente no me deja en paz. Si tienes algún poder en estas cuentas, quítame este infierno o dime qué hacer. En ese acto de rendición absoluta, el rosario de su madre, el símbolo de la fe que había despreciado, se convirtió en su única arma. Con la voz temblorosa, apenas un susurro, Ricardo pronunció las 4 palabras que cambiarían su vida. Jesús, en ti confío. No hubo un relámpago, ni una visión, ni una voz celestial, solo silencio. Y en ese silencio algo comenzó a cambiar dentro de él. No fue una ausencia de dolor, no al principio, fue una ausencia de resistencia. La rabia, la amargura, la exigencia, todo eso que lo había encadenado al dolor comenzó a disolverse. Repitió la frase una y otra vez como un mantra, como un ancla en la tormenta de su cuerpo. Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío. Con cada repetición, el dolor no desaparecía, pero su poder sobre él disminuía.
Era como si el dolor fuera una corriente furiosa y la frase un refugio que lo protegía de ser arrastrado. La tensión en sus músculos se relajó ligeramente. Las lágrimas que brotaron no eran de agonía, sino de una extraña y profunda paz. Era la paz que llega cuando por fin dejas de luchar contra lo incontrolable. Ezequiel se quedó allí, arrodillado en el suelo de su taller, durante lo que parecieron horas. El sol de la tarde se filtraba por la ventana y él, por primera vez en años, sintió el calor en su piel. Cuando Gabriela entró, lo encontró sentado con el rostro marcado por el llanto, pero con una serenidad que la asombró. «Ricardo, ¿estás bien?», preguntó Gabriela, con temor. «Gabriela», dijo Ricardo, su voz era nueva, suave, llena de una emoción que no era tristeza. «Acabo de entregarle todo mi dolor, y él me dio su paz». A la mañana siguiente, el dolor de Ricardo seguía ahí, pero era diferente. Era un dolor que podía soportar, un dolor que no lo controlaba. Se levantó de la cama con una ligereza que no había sentido en años. Decidió ir a misa, algo que había evitado durante mucho tiempo. Al comulgar, la hostia no se sintió fría, se sintió como una extensión de esa paz que había encontrado. Después de misa, se acercó al padre Juan. «Padre», dijo Ricardo, sus ojos brillaban. «Entendí lo que me dijo. No es que el dolor se vaya, es que Él te da la fuerza para vivir con Él, para trascenderlo. Jesús, en ti confío», lo cambió todo. El verdadero milagro no fue que el dolor de Ricardo desapareciera por completo, sino que su relación con el dolor se transformó radicalmente. La intensidad disminuyó notablemente, permitiéndole retomar sus actividades. Pero más importante aún, el sufrimiento se convirtió en un propósito. Ricardo volvió a su taller no para lijar madera, sino para construir cruces de madera. Pequeñas, delicadas cruces, cada una con la inscripción «Jesús, en ti confío». Las regalaba a quienes, como él, sufrían en silencio. Un día un joven, también carpintero, se acercó a Ricardo. Estaba devastado. Su esposa había sido diagnosticada con una enfermedad incurable. «Don Ricardo», dijo el joven, sus ojos llenos de desesperación, «no sé qué hacer. El dolor me está matando». Ricardo le entregó una de sus cruces. «Toma, hijo. Cada vez que el dolor te abrume, cada vez que sientas que no puedes más, mira esta cruz y repite estas 4 palabras. Jesús, en ti confío. No pidas que te quite el dolor, pide que te dé su paz y la fuerza para soportarlo». El joven, al principio escéptico, siguió el consejo de Ricardo. Y, al igual que Ricardo, no encontró una curación instantánea, pero sí una paz profunda que le permitió acompañar a su esposa con amor y fortaleza hasta el final de sus días. La carpintería de Ricardo se transformó en un santuario de la Divina Misericordia. Ya no construía muebles para la riqueza, sino cruces para la esperanza. El dolor de su columna nunca desapareció por completo, pero se volvió manejable, un recordatorio constante de la gracia que había recibido. Él y Gabriela, más unidos que nunca, dedicaron sus vidas a difundir el mensaje de la Divina Misericordia, y sus hijos, Ana y Luis, inspirados por la transformación de su padre, también encontraron la fe en la entrega. Ricardo, el hombre que creía en el control, se convirtió en el apóstol de la confianza, enseñando a todos que el poder más grande para disolver el dolor no es la negación, sino la entrega total a aquel que nos ama incondicionalmente. Su testimonio no fue de una curación mágica, sino del poder transformador de la confianza, que convierte el sufrimiento más profundo en la fuente de la mayor paz y el propósito más elevado. La historia de Ricardo nos revela una verdad demoledora y esencial. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Cuando nuestra fe se agota, cuando todas las soluciones humanas fracasan, hay una frase que tiene el poder de disolver la amargura, la rabia y la desesperación, para darnos la paz que trasciende toda comprensión. ¿Estás viviendo con un dolor insoportable, físico o del alma? ¿Has agotado todas tus fuerzas, todas tus palabras? No busques más. Busca la entrega total. Si esta historia ha tocado tu corazón y te da la fuerza para probar el poder de estas 4 palabras, te pido, comparte este video con alguien que esté sufriendo en silencio y necesite esta esperanza. Suscríbete a este canal y deja un comentario contándome cuál es el dolor que hoy, por fin, le entregas a Jesús con un simple Jesús, en ti confío. Que la divina misericordia te abrace y transforme tu tormento en paz.